un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento, vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veían. Aunque no faltaban los argentinos o brasileiros, pero eran principalmente europeos, francesas, alemanes y particularmente españoles y españolas, también había muchos gringos y algunos canadienses, todos nacidos en cuerpos de mexicanos clase medieros. Y ahí yo, clase mediero venido a menos, rodeado de compañeros que a la distancia solo podría definir como trans. Me parecía de lo más interesante y me lo sigue pareciendo en la actualidad. Ya de adulto y por lo que veo en las redes sociales, mis antiguos compañeros de secundaria y preparatoria definieron en esa tesitura su identidad. Extranjeros, europeos y norteamericanos que nacieron en el cuerpo de mexicanos. No, a mí me interesa porque me interesa la conciencia. Como trabajo en el área de psiquiatría, el fenómeno de la conciencia, es decir, una persona que no se hace o que se ve en un cuerpo diferente es muy interesante a nivel de ciencia. Ahí vamos, ¿sí? Masticando el inglés que exigen en la mayoría de los trabajos clase medieros. Aunque en mi caso resulta un requisito casi necesario en la práctica, tal parece que a la estructura de pensamiento que valida el conocimiento en nuestro país es el angloparlante, una garantía de conocimiento y o eficiencia. Capaz de competir con quien sea, sin complejos de inferioridad, desde la educación superior, pasando por la educación primaria, media, básica. Mis compañeros y yo no estábamos solos en el anhelo transnacional, no, que va. Además de las obligatorias materias en inglés en toda la educación básica y en alguna preparatoria hasta francés, las campañas publicitarias exitosas eran en inglés y los tintes de cabello rubio siempre han sido un éxito. En la actualidad, la oferta educativa privada hace énfasis en una educación que incluya mínimamente inglés y francés o alemán. No me cabe duda de que, de haber la posibilidad, las escuelas clase medieras ofertarían enseñar castellano de Castilla. Hablando del castellano de Castilla, al respecto de la lengua de Dulcinea del Toboso, algunos especialistas dirían que la identidad nacional de los mexicanos tiene mucho que cortar del proceso de conquista y colonización europeo sobre el territorio mesoamericano, las personas y las culturas que ahí habitaban originalmente. Sobre todo porque ese proceso de colonización se extendió de 1521 hasta 1821, fecha en que, por cierto, nace México con el nombre de Imperio Mexicano. Pues durante todo ese tiempo la sociedad de la Nueva España se organizó por un sistema de castas en donde los indígenas y mestizos ocupaban los estatus más bajos de la sociedad que, además, no permitía la movilidad social. Si nacías pobre, te morías pobre. Así, durante más de 300 años, los altos cargos de la política y los terratenientes tenían que haber nacido principalmente en Europa. Las cosas no cambiaron mucho tras la victoria del ejército trigarante y la independencia de México en México. Ya al final del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz en 1910, la población indígena estaba en condiciones totalmente paupérrimas, sin posibilidades de nada, mientras que un puñado de familias mexicanas y extranjeras acumulaban toda la riqueza del país. La cosa no aguantaba más y revienta. Los líderes caudillos, el Centauro del Norte y Atila del Sur, reivindican las causas de los sectores más populares, los sectores indígenas y de mayor marginación en el país hasta ese momento. La vanguardia muralista los recrea y por un tiempo en México estuvo bien ser mexicano. En la actualidad, los restos de Porfirio Díaz descansan en París, Francia, como fuera su anhelo, el anhelo de un presidente mexicano de origen zapoteca. Otro indígena zapoteca que llegó a la presidencia fue Benito Juárez. Es un célebre personaje a nivel mundial reconocido en las mismas instancias como el Benemérito de las Américas. Sin embargo, tuvo el desfortunio de oponerse en franca guerra a la intervención francesa, y aunque en los anales de la historia su labor sea reconocida y festejada hasta por los gringos, se opuso a Francia, un país de donde son originarios muchos transmexicanos.
quizá porque no quiso o no pudo ocultar que era indígena a pesar de que hablara varios idiomas, la transmexicanidad, a diferencia de Porfirio Díaz, lo tiene en tan mal memoria. Una cosa es un hecho. En la actualidad, una persona encuentra su identidad más allá de los límites de su cuerpo físico. ¿Por qué sería difícil entender que una persona que nació en México, al sentir repudio por esa cultura, sus usos, costumbres y sus tradiciones, sea identificada con la nacionalidad que se identifique? En la vida he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero. Esto de ser mexicano me ha sentado muy bien, aunque durante la etapa de formación la presión fue mucha. Había que usar tenis y tenían que ser de marcas extranjeras, entre más extranjeras mejor. Lo mismo con la ropa, y ya ni hablar de la música, el cine y la televisión. Lo típicamente clasemediero en la década de 1990 era contratar televisión por cable, y aquellas adolescencias se sumergían en MTV, McDonald's y otros consumos que sonaran extranjeros porque, claro, para los transmexicanos no se puede ser extranjero y pobre a la vez. Y aunque ha habido presidentes indígenas, la idea de que lo indígena, lo marginado y lo pobre se articule entre sí está muy arraigado en la mente de estas personas. Con nopales automáticos. En la actualidad la mayoría son transclasistas. Son ricos, gente del jet set, políticos, influyentes, abogados y traficantes de muy altas esferas que nacieron en el cuerpo de mexicanos clasemedieros pobres. De presentarse un altercado automovilístico, por ejemplo, el transclasista no duda en amenazar con su poder e influencia económica, no obstante que su SEAT 2013 no está asegurado. O tampoco dudan en hacerle saber al mesero que los atiende, de manera prepotente, algo lógico para los demás, de que van a pagar por lo que consumen. Esta identidad transclasista casi siempre está acompañada de transmexicanismo. Me parece incómodo que usan la palabra indio como concepto de humillación y se refieren a los pobres en una condición subhumana, en suma. Otorgan cualidades esenciales al aspecto físico de las personas y aunque su condición transmexicana o transclasista no me genera ningún problema, lo anterior sí. Es decir, considerar que el pobre es pobre porque hay en él una condición natural fisiológica y fisionómica que no le permite dejar de ser pobre es una idea racista. Para concluir este comentario al gusto, debería aclarar que generalizar es una práctica odiosa, claro. De tal forma que es importante decir que no todos los transmexicanos y transclasistas son mexicanofóbicos, pero muchos de ellos presentan una conducta que, por decir de una palabra, sería errática. Y es que suelen ser los transmexicanos, transclasistas, hostiles ciudadanos. Van por el país que desprecian calificando de negativos los usos y las costumbres del resto de paisanos y quejándose a diestra y siniestra de lo que ven y escuchan, siempre considerando y dejándoselo saber a los demás, de que estarían mejor en su país y no en México.